El Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. El día de hoy tomamos el libro de Filipenses, capítulo 2. Venimos hablando acerca de la humillación, ¿sí? Hemos venido meditando sobre este tema y hoy vamos a continuar. Y vamos a hablar o seguir hablando de la humillación de Jesús, de la humillación de Cristo. El apóstol Pablo en esta carta llama a la iglesia de Filipos a humillarse como Jesús. La iglesia de Filipos era una iglesia dócil, era una iglesia que amaba a Pablo y lo hacía, lo demostraba con ofrendas generosas para que Pablo se ocupara de la obra del Señor y no tanto de la tarea que él realizaba, que era hacer tiendas. Y bueno, en fin, había una relación muy linda entre la iglesia de Filipos y el apóstol Pablo. Quizás por ello que el apóstol le habla a la iglesia de Filipenses con esa confianza, ¿no? Hablándole, no es una exhortación, es simplemente un consejo, ¿no? Le habla diciendo, miren, haya en vosotros este sentir. Evidentemente, la iglesia de Filipenses había algunas rispideces entre ellos. Bueno, el capítulo 4 nos dice de dos hermanas que estaban un poco distanciadas. Así que era necesario hablarle de la unidad, pero la unidad dirigida a el ejemplo de Jesús, ¿sí? No la unidad de pares, unir dos cosas que son similares y bueno, le ponemos un poquito de pegamento y las pegamos, las unimos. No, en el reino de Dios así no funciona. En el reino de Dios nosotros tomamos el ejemplo de Cristo y el ejemplo de Cristo no es igual, sino hacia abajo, descender, humillarse. Por eso dice acá en Filipenses capítulo 2, verso 5, haya pues en vosotros este sentir, el sentir de humillarse voluntariamente, entiéndase, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, y empieza los argumentos, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, es decir, no vino acá a decir, bueno, yo soy Dios, hágame caso, no, vino a hacerse hombre y ser uno igual que nosotros en todas las cosas, ¿sí? Comer como comíamos, dormir como dormíamos, y relacionarnos como cualquiera de nosotros. No había diferencia. Él no vino a marcar la autoridad de él, no vino con una espada desenvainada para cortar cabeza, sino que vino para darnos ejemplo, y de eso lo tenemos que aprovechar al máximo. Sino que se despojó a sí mismo, ¿no? Se despojó, se quitó, se dio, ¿no? Se dio a sí mismo, se despojó. Despojarse es sacarse lo que uno tiene. Si son bienes, yo me estoy despojando de esto, me estoy despojando de lo otro. Cuando hay un naufragio en un barco, se despojan de todo el peso, inclusive de cosas muy importantes y valiosas, pero el sobrevivir va por encima de todas las cosas. Eso es despojarse, cuando uno se quita aún lo que no quiere quitarse, aún lo que aprecia, aún lo que valora. Jesús se despojó a sí mismo. Y eso es justamente lo que nosotros tenemos que hacer. La actitud de humillación es una actitud de despojo personal, es el sentir nuestro, no es algo obligatorio ni impuesto, sino es algo que yo hago. ¿Por qué? Porque mi modelo es Jesús. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El punto más bajo entre los hombres en aquel tiempo era la servidumbre, la esclavitud, ¿verdad? No era una persona
que recibía una remuneración por su trabajo. No, trabajaba para el dueño y el dueño le daba de comer, le decía con quién casarse, todo. No tenía vida individual. Había una persona que lo gobernaba. Y eso es justamente lo que hizo Jesús. Él, siendo Dios, Señor de todas las cosas, se hizo lo más bajo, se hizo siervo, ¿sí? A veces en el camino del Señor tomamos la palabra siervo casi como un término de exaltación, ¿no? ¿Qué dice el siervo? ¿No? Saludamos así, ¿qué tal los siervos de Dios? ¿No? Como una cosa, pero la realidad es que el término siervo es todo lo contrario, es lo último. El último, lo último de lo último. Yo estoy pensando en un término muy nuestro que es el último orejón del tarro, ¿no? Lo último que quedó allí en el tarro, ahí hay que rasparlo. Eso es ser siervo, lo último de lo último. Jesús adoptó ese lugar. Él lo hizo de manera voluntaria. Por eso tenemos que tener ese sentir. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Y esto es lo que yo quiero resaltar en esta hora, hasta la muerte y muerte de cruz. Yo siempre digo esto que el Señor me dio un día, hace muchos años, me dijo, el grado de exaltación estará determinado por el grado de humillación, ¿sí? Y yo agregaría a esa frase lo siguiente: el grado de humillación se demuestra por el grado de obediencia. Porque Jesucristo acá dice que se hizo haciéndose. Nadie lo obligó, nadie le ordenó. Se hizo a sí mismo obediente. Él mismo dijo, yo voy a obedecer. Seguramente hay cosas que no quería. Bueno, tenemos el caso de Jesús en Getsemaní, cuando le está diciendo a Dios, pasa de mí esta copa, no quiero hacerlo, pero hágase tu voluntad. Allí es donde es el momento máximo de la obediencia de Jesús, pero también el libro de Hebreos dice que él aprendió obediencia. Entonces hay cosas que nosotros no sabemos de la vida de Jesús y donde él tuvo que obedecer a Dios voluntariamente, tuvo que él humillarse frente a determinada situación que desconocemos, no tenemos luz en la palabra de todo esto, pero evidentemente si esto dice las Escrituras quiere decir que no fue un acto de obediencia, fue una vida de obediencia. Y la vida de obediencia demuestra nuestra vida de humillación y nos garantiza una vida de exaltación, donde el Señor nos va a exaltar, porque este pasaje termina hablando de la exaltación de Cristo. Cristo se humilla, Cristo es obediente hasta la muerte, entonces dice, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo. Se humilló hasta lo sumo y lo exaltó hasta lo sumo. El punto más alto de la exaltación recibió y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hoy no vemos que la gente lo reconozca como Señor, como Dios, como dueño de todo, pero un día todos vamos a estar delante de Él, todos vamos a verlo a Él cara a cara, y en ese momento algunos se van a regocijar muchísimo y otros van a agarrarse la cabeza, porque creyeron que estaban teniendo el sentir de Cristo, que estaban caminando el camino que el Señor les trazó, que el Espíritu Santo les guiaba, pero sus desobediencias reiteradas,
su dureza de corazón, su terquedad de pensamiento, su elección de otros modelos que no son Cristo. Hoy tanta gente, ¿no?, hablando acerca de modelos humanos. Tomamos modelos humanos de personas destacadas, de personas famosas, de personas que tienen tantos seguidores en Instagram, que tienen tantos seguidores, ¿no? Y eso es el modelo a seguir, ese es el modelo. No, ese no es el modelo. Ese es un modelo, con minúscula. El modelo con mayúscula es Cristo. Y si nosotros tenemos a Cristo por Señor, Él debe ser nuestro modelo. Y en el caso de la humillación, nosotros tenemos que tener la actitud que Él, el sentir de Jesús. La palabra tan linda que utiliza Pablo, tan diplomática, tan cariñosa. Tengan el sentir de Cristo, el sentir de descender, de humillarse, de obedecer. No es muy popular. No recibe mucho aplauso. Pero, sin embargo, tiene una promesa muy grande. El que se humilla será exaltado. ¿Y cómo? Hasta lo sumo como Jesús. El que sigue el ejemplo y el sentir de Jesús será levantado como el Señor fue levantado. Allí donde todas las cosas se van a revelar, el Señor nos va a dar todo lo que hemos sembrado e invertido aquí en la tierra. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias por este ejemplo que nos dio Jesús, Señor, que siendo Dios, teniendo la autoridad de los cielos, habiendo creado este universo y pudiendo crear miles de universos más, no, vino aquí a la tierra para salvarnos y nos da este ejemplo que queremos seguir de todo corazón, sobre todo el de la obediencia, porque la obediencia es la demostración más clara, Señor, de nuestra humillación. Gracias te damos por ello, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El Señor les bendiga.